sobre Josué, sobre el pueblo que fue escogido después de Moisés. Pero para llegar allá tenemos que mirar cuál fue el proceso para un pueblo victorioso. ¿Sí? Hoy continuamos con la enseñanza, un llamado a la conquista. Este segundo sermón tiene que ver con otra de las razones por las que la primera generación del Éxodo murió en el desierto y no vio cumplimiento de la promesa. El domingo pasado vimos la queja y la murmuración. La queja y la murmuración. Hoy seguimos con esa parte, pero miremosla desde el punto de vista, desde la autoridad de Dios. Hoy vamos a ver una segunda por la rebelión y la murmuración que hace hacia el líder puesto por Dios. Y nos vamos a basar en la actitud de María y Aarón. María y Aarón no eran cualquier persona. María era una profetisa y Aarón era sacerdote. En sí también eran líderes puestos por Dios, una autoridad puesta por Dios. Y vamos a ver qué hacen ellos contra el ungido de Jehová. ¿Qué actitud toman contra el ungido de Jehová? Por eso, en esta mañana, Dios pesa nuestras reacciones cuando la autoridad falla o nos decepciona. Dios va a pesar eso en nuestras vidas. Esta enseñanza es especialmente necesaria en tiempos donde todos opinan, todos comentan y pocos obran como debe ser. El orgullo, y a través de esto vamos a ver 4 puntos muy importantes sobre la historia de Aarón y María. Y vamos a contrastar el cuarto punto, con la historia de un hombre que entendió cuál era el significado de la autoridad, David. La autoridad impuesta por Dios tuvo un significado grande para David. Y eso es lo que hoy queremos ver. Pero enfaticemos las consecuencias nefastas que producen desafiar la autoridad impuesta por Dios. Y lo vamos a recalcar siempre con María y Aarón. María y Aarón tomaron una decisión equivocada. Primero miremos, el orgullo a veces se disfraza de espiritualidad. María y Aarón, María era profetisa y Aarón un sumo sacerdote. Y por esa razón vemos que el liderazgo no inmuniza contra el pecado de la lengua. ¿Sí vemos? Entendamos esto. María y Aarón eran líderes, y no cualquier líderes. Uno era profeta y el otro era un sumo sacerdote. Les tocó vivir una experiencia, de pronto por dejarse llevar por el momento, o no sé si querían estatus, porque parece ser, y lo vemos, parece ser que querían estatus. ¿Acaso Dios no habla también a través de nosotros? A través de los profetas no habla, queriendo decir que la autoridad de Moisés podía ser medio impuesta por Dios. Por eso, vuelvo y recalco, el liderazgo no te inmuniza a ti contra el pecado de la lengua. Y es algo que está haciendo cama en este pasaje. Porque parece ser que María y Aarón venían hace rato murmurando contra el ungido de Jehová, contra el que Dios había impuesto como líder para ese pueblo. Y aquí recae nuevamente. Pero miramos que cuando los líderes secundarios comienzan a decir, Dios también me habla a mí, no siempre es revelación, a veces es comparación. Eso era lo que estaba haciendo María y Aarón. Viendo, Dios me puede hablar a mí también. Lo que le habla de pronto a Moisés no me lo habla a mí. Pero recordémonos que el líder en ese momento era ¿quién? Moisés. Y por lo tanto deberían seguir lo que Moisés les decía. Acordémonos una cosa, el pasaje está diciendo
que a los profetas le hablaba por sueños y por visiones, pero a Moisés le hablaba ¿cómo? Cara a cara, tratando de mostrar que la presencia de Dios estaba con Moisés, se presentaba allá. El problema no fue la información, el problema fue la intención. La intención de dónde nacía, del corazón de María y Aarón. Por eso, una cosa sí es cierta, verdad sin amor se convierte en murmuración. Verdad sin amor se convierte en murmuración. María y Aarón hablaron contra Moisés. Eso lo vemos en el pasaje. La palabra nos muestra que hablaron contra Moisés. Pero no sabían que no solamente estaban desafiando la autoridad de Moisés, estaba desafiando quien había impuesto esa autoridad. En sí, el problema no era contra Moisés, el problema era contra Dios que había impuesto esa autoridad ahí. Por eso observamos aquí 3 errores graves que que María y Aarón cometieron. Hablaron espaldas, no en privado. ¿Sí? Hablaron espaldas, no en privado. Usaron una falta real como excusa. ¿Sí? Diciendo, ¿acaso Dios no puede hablar con nosotros también? ¿Por qué razón Moisés se arrimó a esa mujer cusita? ¿Sí me hago entender? Cuestionaron la autoridad que Dios había dado. Siendo solamente por Moisés ha hablado Jehová. La murmuración siempre busca igualar o desacreditar. Igualar o desacreditar. Aquí vemos un segundo punto que dice, Dios escucha nuestras conversaciones internas. Ojo con eso. María y Aarón hablaron y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Ojo con lo que decimos. Esta prédica nace de una pregunta que le hice a Dios. Dije, Señor, mi iglesia se está acabando. Están yendo las personas. ¿Por qué razón, Señor? El pastor está haciendo mal en la obra. Los líderes están haciendo mal la obra. Y Dios me responde con este pasaje. Y me dice, no se trata de eso. Se trata de que el hombre ha centrado su percepción en la autoridad impuesta y no quien la pone. ¿Y por qué la pone? Dios me hacía entender que cuando hacemos ese tipo de comentarios, podemos estar contaminando a otras personas. La palabra nos enseña, hoy nos está enseñando que no es desafiar la autoridad, es hacer otra cosa, orar por esa autoridad. Pensamos que está fallando, sí, es ser humano, pero que esa conversación interna que tú tienes sea con Dios, no sea con otra persona. La murmuración destruye. Recordémonos que Santiago dice que el poder de la lengua es grande. Y muchos se han ido de aquí diciendo que tengo que crecer, que tengo que progresar, aquí me siento estancado. Y la pregunta es, ¿qué más vas a crecer? El único mandato que te dio fue ir a ser discípulo a todas las naciones. Ese fue el único mandato que te dio Dios. Ese es lo único que tienes que crecer. Y aquí en la iglesia internamente te preparas para ir a ser discípulo a las naciones. No son conversaciones internas con otras personas que hagas. Es la conversación que tienes que tener con Dios, en que estoy fallando yo. No es necesario que me vaya. Ahora, si te quieres ir de la iglesia, te voy a decir algo. Vete en buenos términos. Porque yo veo que allá afuera parece ser que los que se van de aquí se constituyen enemigos de acá. Porque quitan la palabra. Algunos saludan de lejos. La pregunta es,
Nosotros no somos la iglesia de Dios. Nosotros somos un remanente de esa, una parte. La iglesia somos todos. Y si yo me voy para otro lado, debo seguir comportándome como iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Hermandad. Así como se predicaba en Hechos, así como se decía que todas las cosas las tenían en común. La pregunta es, ¿vas a seguir teniendo esa conversación interna con los demás? Está provocando la ira de Dios y la vamos a ver porque se provoca la ira de Dios. Y el ungido o la autoridad que impone Dios en la tierra siempre va a ser respaldada por él. Porque si él comete un error, él la tiene con el Dios de allá arriba y él es el que lo va a llamar a decirle, venga acá, estás mal. No somos nosotros. Aarón y María entendieron mal quién era que imponía la autoridad y quién era que corregía la autoridad en la tierra. Por eso te invito a que la conversación que tengas interna no la tengas por allá haciendo suposiciones. Pregúntale a Dios qué está mal en mi vida o qué está mal en la autoridad que pones ahí, para que Él te guíe o si quieres orar por Él, porque Él te va a mandar a orar por Él. Acuérdense que la iglesia, el líder, acuérdense que Moisés estaba ¿dónde? Cuando estaba en guerra, estaba allá. Y sus brazos se decaían. ¿Y qué pasaba? ¿Quién era el que le sostenía los brazos? Aarón. Aarón le sostenía los brazos. Eso es lo que tenemos que hacer contra la autoridad que impone Dios aquí. Sostenerle los brazos. ¿Y cómo lo hacemos? Orando por él. Dios descendió cuando María y Aarón hablaron en privado. Esa conversación generó que Dios bajara a poner en orden algo. Por eso el cielo siempre oye lo que la iglesia comenta. Dios no está ajeno a tu comentario, el que hace en el pasillo, el que hace con otro hermano en la iglesia. Por eso te invito hoy a que no hagas comentarios. Y si los hace, ojo, que Dios va a descender, te va a llamar a cuenta. Y no quiero estar ese día que Dios te llame a cuenta. Un comentario repetitivo después de cada culto termina formando cultura. ¿Saben qué es cultura, verdad? Algo que tradicionalmente tenemos. Un comentario después de culto en el pasillo va a generar cultura. ¿Y cuál va a ser la cultura? Una cultura de murmuración. La murmuración sostenida se convierte en rebelión normalizada. En cultura. Se convierte en cultura. Ya es normal que estemos murmurando del líder. No solamente estoy hablando del pastor, estoy hablando de la autoridad impuesta por Dios, porque puede ser un líder de alabanza, un líder de célula, un diácono, porque son autoridades aquí. Se desempeñan en diferentes labores, pero son autoridades. Porque el líder de diácono dirige a los diáconos y es líder ahí, es una autoridad. El anciano de la iglesia o los ancianos de la iglesia también son autoridad. Entonces no te rebeles contra la autoridad impuesta por Dios. No dejes que la murmuración sostenida se convierta en rebelión normalizada. Pero vemos a un Moisés que a pesar de lo que acaban de hacer María y Aarón, ¿sabes cómo obra él? ¿Será que salió a defenderse y a decir, no es así, no es así? Obra con mansedumbre. La palabra de Dios dice que era el hombre más manso que existía ¿dónde? En la tierra. A pesar que más adelante ya desesperó ese pueblo y fue contra la roca. Pero eso es lo que conlleva a veces como seres humanos la desesperación de que sigue enseñándole al pueblo, que hace que de pronto el rebelde interior nazca. Pero Dios lo escribió ahí, lo catalogó como el hombre más manso de la tierra, porque una y otra vez insistía el pueblo.
Moisés no se defendió porque entendía que su llamado no dependía. Entiendan esto, muchachos. Perdón, hermano. Estaba acordando que estaba dictando clase en el colegio, perdone. Hermanos, Moisés no se defendió porque entendía que su llamado no dependía de la opinión del pueblo. Entiendan esto, hermanos. Ungido por la autoridad que impone Dios, sabe que la autoridad viene de dónde? De arriba. A él le interesa es lo que opina el de allá arriba. El que en la intimidad, cuando está orando, le revela en que está mal. Esa es la opinión que le importa. Un pastor que no responde a cada crítica demuestra seguridad en Dios, no debilidad. Amén. No demuestra debilidad, demuestra seguridad en Dios. Esta palabra es para la iglesia, para los que estamos aquí. Esta palabra es para que entendamos. Yo se lo decía al pastor el día que prediqué esto en el ayuno, porque esta fue una prédica del ayuno, se lo decía, pastor, Dios lo respaldará y lo seguirá respaldando. Porque desde el tiempo que he estado aquí, van y vienen personas, se sientan en esa silla y se van. Porque necesito expandir mi ministerio, porque me siento estancado aquí. Pero por eso le preguntaba a Dios, Señor, ya se va a acabar la iglesia, Señor. Porque mis preguntas son esas. Yo tengo una conversación interna, no con Elis, no con la pastora. Yo siempre he tenido una conversación interna con Dios. Preguntarle el porqué de las cosas. ¿Por qué murmurar si tengo a alguien más importante que me puede revelar la palabra? Que me puede revelar qué puede pasar. Por eso, la mansedumbre no es silencio cobarde, es confianza plena. La mansedumbre no es silencio cobarde, es confianza plena. Y eso lo sabía Moisés. Cuando el siervo guarda silencio, Dios habla. Dios mismo dijo, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dios los llamó a los tres. Llamó a María, a Aarón y a Moisés. Pero después llamó a dos. A quienes estaban involucrados. Y les pregunta esto. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Es dura esa palabra. Rasca como si Dios de una vez estuviera dando sentencia. Estuviera diciéndole, ojo con lo que has hecho. Tiene una sentencia grande para ti. Yo creo que Dios, y perdonen lo que voy a decir, tuvo misericordia de Moisés y Aarón, de Aarón y María. Porque literalmente era la muerte. Habían atentado no contra Moisés, habían atentado contra Dios, contra la autoridad de Dios. Por eso, hagámonos esta pregunta. Un día que nos pique la lengua y tratemos de maquinarle en la mente, por así decirlo, buscar a alguien, o tratar de buscar a alguien para contarle, no, es que Jimmy está haciendo esto malo, que el pastor está haciendo, que la pastora está, para tratar de que, no, es que se lo voy a contar, hermano, para ver si oramos los dos. Carreta, se llama murmuración ya. Por eso le digo, le invito, cuénteselo a Dios, el de allá arriba, cuénteselo. Dígale, Señor, mira, no me gustó la actitud de esta persona, no me gustó la actitud de este líder. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer, Dios? Muéstrame qué tengo que hacer. En tercer lugar, Dios marca límites cuando irrespetamos a la autoridad. Leímos la historia. Hace murmuran porque se casó con la mujer cusita. Dicen, pues que Dios no habla a través de nosotros, pero toda causa tiene su
consecuencia. Y Dios marcó un límite aquí. Los llamó a los dos aparte y les hace la pregunta: ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y aquí viene la disciplina divina. ¿Cuál fue la disciplina divina? Le dio una enfermedad que en esa época era marcada como inmunda. ¿Cuál fuera? La lepra. Pero Aarón necesita, y por temor le dice: necesito que intervengas. Moisés, necesito que intervenga. Pero eso trae consecuencias. María fue separada del campamento. ¿Por qué fue separada del campamento? Por haber atentado contra la autoridad de Dios. La murmuración siempre genera aislamiento espiritual. Pero les voy a decir algo más. Si la sigues practicando, es un cáncer que te va a carcomer internamente, te va a apagar. Porque no va a cesar, no vas a cesar de estar murmurando, y eso te va. Y ahora la pregunta es, ese es el supuestamente el estancamiento que tenías aquí, y quieres progresar, seguir murmurando. Mire, mi hermano, a raíz de escuchar muchas cosas, yo siempre por eso le pregunté a Dios: ¿qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer? O se va a acabar la iglesia, y yo a veces escuchaba que esa era una reunión donde se reunían, y el banquete era hablar de los líderes. ¿Estaba? El banquete era hablar de los líderes. Pero Dios me enseñaba, me decía: todavía hay esperanza para ellos. Que entiendan una vez más que el juicio de Dios vendrá si siguen haciendo eso mismo. Y para la iglesia que está aquí, ojo con empezar a hacer. Debemos cortar de raíz esto. ¿Por qué razón? Porque traerá consecuencias. Dios hace una disciplina, no sé si será de muerte, de enfermedad, pero Dios la hará. Estamos a tiempo para arrepentirnos, porque literalmente vas a separarte de Dios. A María la separaron del campamento y espiritualmente estaba separada. ¿Sí? La congregación tuvo que detenerse 7 días. 7 días se detuvo solamente por causa de ¿quién? De una murmuración. El pecado de uno puede frenar el avance de muchos. Puede estancar la iglesia. Pero parece ser que trayendo la actualidad, hay una era digital. Queremos a ver cómo se comporta la lengua. Antes era de pasillo, antes era hablar así. Ahora la murmuración está en la era digital. Hoy no solo murmuramos con palabras, murmuramos con emoji, estados y silencios intencionales. A veces colocamos los estados no para que proyectar una verdad, sino para atentar contra otra persona. Para decirle: oye, mira que lo que estás haciendo está mal. Parece que lo colocaran era para que esa persona lo viera y dijera: estás haciendo mal, ve a venir la condenación contra ti. Entendamos una cosa: ya el ungido, la autoridad puesta por Dios, ya lo sabe, que si está haciendo algo mal, la condenación viene ¿de dónde? ¿De parte de quién? De quien le impuso la autoridad. No tiene que otra persona decírselo. Y está generando murmuración, está activando la lengua de una manera digital, porque no solamente lo va a ver quién, lo va a ver la persona que quiere decírselo, sino lo va a ver quién, todo, y va a decir: oiga. Y de pronto hasta le seguimos y le decimos: oye, está bien lo que le mandaste, ¿cómo se llama? Simbólicamente, o el mensaje subliminal que le mandaste a esa persona. Y seguimos participando de la mesa de los murmuradores. ¿Ya? Un mensaje reenviado puede ser más destructivo que una confrontación directa. Dios ejecutó una manera ejemplar de cómo tratar ese tipo de procesos
en la iglesia. Si una persona está haciendo algo mal, la primera recomendación es llamarlo aparte. La segunda recomendación es, si no te escuchó esa vez, trae un testigo. Trae un testigo. ¿Sí? Pero se habla de autoridad. Yo les hago una pregunta. ¿No es mejor? ¿O quiere destruirse? ¿Quiere destruirse su corazón? ¿Quiere destruirse su formación espiritual que está aquí? Mire, ¿sabe una cosa? El pastor Álvaro, su carácter fuerte, pero sus ganas de sacar la iglesia o la congregación adelante, más fuerte que eso. Porque no viene de una fuerza humana, viene de una fuerza que en intimidad la busca, oración. A veces él trata de enseñar más acá, porque es un instrumento para que se formen. Otras iglesias ni siquiera hacen eso. ¿Sí? Otras iglesias ni siquiera hacen eso. Entonces la pregunta es, ¿vienes por el pastor o vienes a buscar la presencia de Dios? Hagamos como hacía de pronto Aarón anterior. Daba sus manos. ¿A quién? A Moisés. Eso es lo que necesita el pastor. No necesita una oración. ¿Sabe una cosa? Según la historia, según las estadísticas del común por allá, la presión y el estrés que soporta un pastor es grande. Tiene que orar por los enfermos, tiene que orar por la economía de la iglesia, tiene que orar si tiene familia por su familia, tiene que tratar de mirar el problemático de la iglesia. Pero saben una cosa, el pastor entiende que la fortaleza de él no viene de lo que hablan, sino de la de Dios. Gracias, pastor, por lo que ha enseñado. Y vuelvo y se lo digo, la generación que ha querido supuestamente irse de aquí y ver desde allá afuera cómo se destruye la iglesia, no lo va a ver. Porque la promesa de Dios es que renovará este lugar, traerá nuevos pilares y aún el que quiera regresar, que se fue, las puertas están abiertas. Porque muchos los he visto regresar. Muchos los he visto decir, Dios me habló y me dijo que tenía que regresar. ¿Sabes qué es eso? Reconocen la autoridad que Dios ha dado. Que no mire eso. Vaya y ore por su pastor. Por eso hay unos principios prácticos para una iglesia sana. Ore antes de opinar. Hable con la persona, no sobre la persona. No se busque a otro, hable con la persona. Examine su motivación. ¿Por qué lo hace? ¿Qué intención tiene de hacerlo? María y Aarón tenían una intención, parece, de sobresalir. ¿Acaso Dios no puede hablar con nosotros? Déjele el juicio a Dios. Déjele ese juicio a Dios. No lo busque usted. Proteja la unidad, aquella que en Hechos de los Apóstoles se describió como la iglesia, la unidad. Todas las cosas las tenían en común, vendían bienes, se fortalecían, pero ¿dónde? En la unidad. No genere división, no salga ahorita a decir, no, es que el hermano Hernando debería estar predicando ya. Confíe en que Dios corrige a su siervo. ¿Sabe una cosa sobre eso? Pastor me dijo, Hernán, te toca predicar. Pastor sabe que no le dije, no, sí, pastor. Cuando yo le iba a decir el pero, Dios me decía, es necesario que tú vuelvas y hablas esto a la iglesia. Esto no se trata de capricho del pastor, esto se trata de autoridad. Eso se trata de que él no fue movido por sus emociones, él fue movido por Dios. Pero para finalizar, el cuarto punto, porque la centralidad del pasaje es lo que hicieron María y Aarón.
Pero ¿saben una cosa? Hay esperanza. Hay esperanza porque no todos los líderes o los reyes obran de la misma manera. Hay alguien que entendió esa verdad. Fue David. Dios examina nuestras motivaciones. Primera de Samuel 24 al 7. Le voy a contar la historia. De pronto muchos la conocen. Voy a parafraseársela. David está con sus soldados en una cueva oscura. Está con sus soldados allá. Hasta que Saúl, haciendo un recorrido, necesita hacer sus necesidades. Y el mejor lugar es una cueva oscura. Y va y entra a la cueva, él solo, entra a la cueva. Al entrar a la cueva, los soldados de David dicen, la oportunidad, mira quién llegó, ve, te lo sirvió Dios en plato, en bandeja de plata. Acábalo. Le dice así. Porque la palabra de Dios decía que él iba a colocar a sus enemigos manos para eliminarlo. Y un enemigo que tenía, aunque David no lo consideraba su enemigo. Ahorita vamos a verlo por qué no lo consideraba su enemigo. No, que Saúl lo hizo ver así. ¿Sabe qué pasó? No tenía filo de espada para matarlo. Ya se acababa la persecución y se acababa todo. David hace lo siguiente, agarra su espada, le quita un pedazo al manto. Acuérdense que los generales traían una capa, le quita un pedazo al manto, un pedazo. A raíz de ese pedazo le entró una desesperación a David. ¿Y David qué hace? Repite estas palabras. Que me libre Dios de atentar al ungido de Dios. Salió Saúl de la cueva. La cueva no fue solo un refugio físico para David, fue un examen espiritual. Era un examen para saber si iba a ser un buen rey. Allí Dios probó si David gobernaría con el carácter del cielo o con los métodos de la carne. Les hago una pregunta. ¿Quieren gobernar con el carácter del cielo o con los métodos de la carne? Ustedes eligen. ¿Quieren gobernar con los métodos de la carne? Sigan murmurando. Pero las consecuencias ya saben cuáles son, ¿oyeron? Siempre al ungido que toca otra persona, siempre va a orar de manera con amor, porque va a orar por ustedes, no va a ensañarse contra ustedes. Porque Él no quiere que usted se pierda, Él quiere que usted se salve y lo va a hacer. Yo sé que el pastor sigue orando por aquellos que se fueron. No porque Él me lo haya dicho, porque conozco su corazón. No porque sea Dios, o conozco parte de su corazón, porque conoce el corazón de pastores. David cuidó sus manos. Dios nos llama a cuidar nuestra boca. Ojo con eso. La verdadera madurez espiritual se demuestra en cómo tratamos a la autoridad cuando no estamos de acuerdo. David no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo, porque tenía un acoso, una persecución sin fundamento. Nada porque David cantó, Saúl mató a David a sus 10,000, a sus 100,000. ¿Ya? Una iglesia madura no es la que cuestiona, sino la que sabe cómo hacerlo bíblicamente. No se le olvide esa palabra. Aprenda a cuestionar bíblicamente. Y ya lo vimos. Ore antes de opinar. Hable con la persona, no sobre la persona. Examine su motivación. Proteja la unidad y confíe en que Dios corrige a su siervo. Confíe en eso. ¿Sí? Muchos ministerios fracasan, no en el púlpito, aquí no, sino en el pasillo de la iglesia. Y la cueva representa esos espacios privados donde decidimos si honramos a Dios o alimentamos la crítica. David lo entendió de otra manera. David entendió que el ungido de Jehová no se toca. Les hago una pregunta. ¿Quién había sido promocionado como rey? David. Había sido promocionado ya como rey. ¿Iba a reemplazar a quién? A Saúl.
al que tenía ahí a filo de espada. Él podía haber terminado eso un par de patadas. La palabra de Dios había dicho, yo voy a entregar a tus enemigos. ¿En dónde? Mano. Cógelo. Pero él sabía lo que hacía. Sabía que no podía atentar contra él. Por 2 ocasiones lo intentó. Una vez entró a la campaña, allá en el cuarto de campaña donde estaba, y casi le, ¿cómo se llama? Y el mismo soldado de él que lo acompañaba le decía, pero mátalo. No, no, no. Repitió la misma palabra. No, Señor, el ungido de Jehová yo no lo toco. Porque sabía las consecuencias. Parece que había escuchado la historia de Aarón y María. ¿Sí? David entendió que tomar el atajo podía adelantar la promesa, pero retratar el propósito. ¿Cuál era la promesa? Ser rey. David tuvo la oportunidad perfecta para eliminar a Saúl. Estaba solo, estaba indefenso, estaba persiguiendo injustamente. ¿A quién? A David. El corazón de David tenía un respeto sin complicidad. Respetaba la autoridad de Dios. David no justificó el pecado de Saúl, pero tampoco se convirtió en su verdugo. Tenía la manera de hacerlo, pero la justicia es de Dios. Dios es el que va a orar justicia. Si el ungido o el siervo de Dios está haciendo algo malo, Dios hará justicia. No se tome la justicia por su propia mano, murmurando y atrayendo más personas. Ah, que si me voy yo, se me van 5 atrás. Váyanse, no hay problema. Dios renovará la iglesia. Los principios que David entendió, la autoridad la establece ¿quién? Dios. La corrección no se hace con venganza. El tiempo de Dios es perfecto. David no justificó el pecado de Saúl nuevamente, pero se negó a tomar el lugar de juez. David prefirió esperar a Dios antes que ganar por medios incorrectos. Esta prédica nos enseña que en la iglesia podemos no estar de acuerdo con una decisión pastoral, pero el desacuerdo nunca debe convertirse en desprestigio. Murmure, déjele eso a Dios. David habló con Saúl y no habló de Saúl. Cuando salió Saúl de la cueva, David salió y le gritó a Saúl, estuve a punto de matarte, pero, y lo llamó Señor, le dijo Señor, y hasta se hincó de rodillas, David reconociendo la autoridad que tenía Saúl de parte de Dios. Y eso conmovió el corazón de Saúl a tal manera que lloró. Lloró Saúl y dijo, tú sí vas a gobernar bien. Tú sí vas a gobernar bien. Y le hizo hacer una promesa que en la casa de él no se extinguiera, la generación de Saúl no se extinguiera. Y esa era la misma promesa que David le había hecho a Jonathan, que no faltara ninguno de su casa. Más adelante vemos que David reconoce eso con Mefibosé. Esta prédica nos enseña silencio, cómplice ni abuso espiritual. Esta prédica no enseña silencio, cómplice ni abuso espiritual. Enseña que la autoridad puede ser evaluada, pero no la evalúe con el compañero de al lado, evalúela con Dios. El pecado debe ser confrontado. ¿Cómo lo hace? Persona a persona, y después sigue el conducto. Pero la murmuración nunca es el camino de Dios. Mateo 18:15 dice, corrección en privado. Efesios 4:29 dice, palabras que edifiquen. Eso es lo que debemos hablar. Hay una gran diferencia entre corregir y murmurar. David dijo, líbrame Dios de extender mi mano contra el ungido. Pero hoy el Espíritu nos dice estas palabras, líbrame Dios de extender mi lengua contra la autoridad. ¿Saben por qué razón? Vuelvo y lo recalco. Estamos atentando contra la autoridad que está acá. Estamos atentando contra quien pone la autoridad. No es cualquier persona. Es una persona del común. Va más allá de eso y sobrepasa eso. Estamos atentando contra Dios. Dios defiende a quien no se defiende.
Dios corrige a quien Él ha puesto. Dios honra al que honra su orden. Recuerda lo aprendido hoy. Dios pesa nuestras reacciones cuando la autoridad falla o nos decepciona. Primero, el orgullo a veces se disfraza de espiritualidad. Dios escucha nuestras conversaciones internas. Segundo, Dios marca límites cuando irrespetamos la autoridad. Quinto, Dios examina nuestras motivaciones. Que el clamor de hoy sea: líbrame, Dios, de tocar al ungido y de murmurar contra tu autoridad. Que hoy se enfrasque más que todo en aquel que genera la autoridad, en que le pone. Que miremos que no estamos atentando contra el ungido de Dios. Sí, literalmente lo estamos haciendo, pero estamos desafiando quién pone la autoridad. Jesús lo entendió en el Getsemaní. Jesús sabía que la autoridad venía de Dios y le dijo: Padre, si es necesario que yo pase esta copa, permítemelo. Sabía quién tenía autoridad sobre él, sobre ese momento. Cuando se está bautizando Jesús también genera una autoridad del cielo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Yo le estaba diciendo a la humanidad: aquí está sobre quién hay autoridad, sobre Jesucristo. Y el mismo Jesucristo le dijo: les daré autoridad para liberar, para sanar, para sacar demonios. Esa autoridad se las doy. En este momento vuelvo y les digo: si estamos diciendo que estamos estancándonos aquí, es necesario que replantees esa pregunta. Porque no hay estancamiento. Hay solamente una misión que nos dio Dios. Que esa misión necesite que tú estés en la alabanza, que tú estés en el liderazgo de los grupos familiares, que estés en el diaconado. Es diferente. Pero una solamente misión nos mandó Dios: id y hacer discípulos a las naciones. Deja de murmurar, deja de atentar contra la autoridad que Dios ha impuesto. Hoy te digo que no sé cómo estén los que están afuera. Son algunos de pronto, porque hay otros que se han ido sanamente de aquí. Hasta me los encuentro en la calle y me saludan con emoción. Les digo: ¿cómo te va? No, estoy en tal parte. Me alegra. Está creciendo su familia ya. De pronto tenían que hacerlo. Pero el llamado es a que la murmuración hoy no apague tu espíritu. No sea el plato de comida que tengas que disfrutar cada vez que te encuentres con aquellos que se han ido de la iglesia. Que se reúnan solamente para comer eso y para decir: el día ya está casi que se acaba. Mentiras del diablo. Acabarse se hubiera acabado hace años. 26 años tengo de estar aquí. He visto venir y ir. Aunque me he sentado en la silla a verlos ahí, venir nuevamente, decir que Dios los ha llamado. Creo que Dios está haciendo algo en la mente de aquellos que verdaderamente necesitan ser transformados. La pregunta hoy: ¿es necesario que transformes tu mente para entender que la autoridad viene de Dios? Para entender que el atentado que tú estás haciendo no estás haciéndolo contra un humano, lo estás haciendo contra Dios. Y Dios va a tomar cartas en el asunto. Dios hace justicia sobre aquel que se queda callado. Dios te llamará a cuenta como llamó a María y Aarón. Es necesario que llegues a esa circunstancia. Mira cuánto faltan en esta iglesia. Por eso y el motivo se fueron. Otros arrastraron a otros porque de pronto hacían. No entendieron que no era el grupo. No entendieron que es la iglesia, que es en la unidad que debemos estar, que es lo que debemos defender. Allá en la iglesia en el cielo no va a decir: la Trinidad se salvaron estos. No. La iglesia iba a decir: estos fueron los que se salvaron. El remanente que entendió que contra la autoridad no se juega. David lo entendió así.
Aún Pablo lo entendió así. Él decía, puede ser hebreo de hebreo, pero yo sigo a Cristo. La autoridad es Cristo. Si usted tiene algo contra su líder, vaya y ore. Y dígale, Señor, ¿qué debo hacer? Me lo puedo seguir soportando y el Señor te puede decir, es para moldear tu carácter. Es para que entienda que no es por ahí. Es para prepararte para algo más grande. Pero no queremos que Dios nos confronte. Queremos alimentar el cuerpo. Líbrame, Dios, de tocar a los míos, de murmurar contra tu autoridad. Líbrame, Dios. Señor,